El año 73 a.C. encontró a la República Romana en la cima de su poder militar, pero profundamente enferma en su interior. Las legiones habían conquistado territorios desde las costas de Hispania hasta las montañas de Asia Menor, enviando a Roma una cantidad incalculable de riquezas y, sobre todo, una marea humana de millones de prisioneros de guerra. Italia ya no era la tierra de los pequeños campesinos que cultivaban sus propias parcelas. Esos antiguos soldados agricultores que habían construido la gloria de Roma, regresaban de las campañas solo para encontrar sus tierras confiscadas o arruinadas. En su lugar, la península se había transformado en un mapa de latifundios, inmensas extensiones de terreno que pertenecían a la aristocracia senatorial. Estas tierras no se trabajaban con manos libres, sino con el sudor y la sangre de una fuerza laboral masiva de esclavos. El sistema romano clasificaba a estos hombres y mujeres bajo un término jurídico brutal, instrumentum vocale, que literalmente significa herramientas que hablan. No eran personas, eran objetos. Esta deshumanización masiva creó una bomba de tiempo demográfica. En muchas regiones de Italia, los esclavos superaban en número a los ciudadanos libres por un margen alarmante. Los caminos estaban llenos de hombres encadenados que una vez fueron guerreros orgullosos en sus tierras natales. La economía romana se volvió adicta al flujo constante de carne humana barata, y esa adicción generó un clima de paranoia constante. Los dueños de las villas dormían con guardias armados en sus puertas, conscientes de que el enemigo no estaba en las fronteras, sino sirviéndoles el vino o trabajando a pocos metros de sus alcobas. El peligro de una rebelión no era una teoría, sino un recuerdo sangriento. Décadas atrás, la isla de Sicilia había sido escenario de dos guerras serviles masivas que paralizaron el suministro de grano y humillaron a las fuerzas romanas. Sin embargo, en el 73 a.C., el Senado se sentía extrañamente seguro. Creían que las brutales represalias del pasado habían servido de lección. Además, Roma estaba distraída. Sus generales más brillantes y sus legiones más experimentadas estaban lejos de Italia. Quinto Sertorio mantenía una rebelión abierta en Hispania, mientras que en el este, el rey Mitrídates del Ponto obligaba a Roma a gastar sus mejores recursos en una guerra agotadora. La península itálica estaba desguarnecida, protegida apenas por milicias locales y magistrados de segunda línea que no estaban preparados para un conflicto real en su propio suelo. En este contexto de vacío militar y opresión extrema, la ciudad de Capua destacaba como un centro de lujo y crueldad. Capua era famosa por sus escuelas de gladiadores, establecimientos donde se invertía dinero en transformar a los esclavos más fuertes en máquinas de matar para el entretenimiento del público. Ser un gladiador era descender al nivel más bajo de la escala social romana, un estado conocido como infamia. Estos hombres perdían todos sus derechos y vivían en una contradicción mortal, se les entrenaba profesionalmente en el uso de las armas, pero se les mantenía en jaulas y bajo una disciplina de hierro. Era una combinación volátil. En la escuela de Lentulio Batiato, un influyente empresario de la lucha, el descontento había alcanzado un punto de no retorno. Los guardias aplicaban castigos físicos constantes para quebrar la voluntad de los cautivos, pero entre los muros de piedra de la escuela, el resentimiento estaba forjando algo diferente a la sumisión. El control en estas escuelas dependía de la premisa de que los esclavos nunca podrían confiar los unos en los otros debido a sus diferentes orígenes. Había galos, germanos, tracios y sirios, todos mezclados para evitar que se comunicaran o conspiraran. Pero el hambre y la tortura sistemática actuaron como un lenguaje universal. En los patios de entrenamiento, bajo el sol del sur de Italia, los hombres se miraban y comprendían que compartían un mismo destino, morir en la arena para divertir a los ciudadanos de Capua. La estructura de poder romana se basaba en la creencia de que un esclavo siempre preferiría una vida de servidumbre a una muerte segura en una rebelión.
No contaron con que un grupo de hombres, liderados por un tracio de voluntad inquebrantable, decidiría que el riesgo de morir luchando por la libertad era preferible a la certeza de morir por capricho de un amo. Mientras el Senado en Roma discutía sobre presupuestos y alianzas externas, en Capua el aire se volvía pesado. Los suministros de comida en la escuela de Batiato eran escasos y la crueldad de los capataces aumentaba cada día. La seguridad en el establecimiento era arrogante y descuidada. Los romanos se sentían tan superiores que no se molestaban en vigilar con rigor a quienes consideraban inferiores. Esta complacencia sería su ruina. Italia era un bosque seco esperando una chispa, y esa chispa se estaba gestando en las cocinas y los dormitorios de la escuela de gladiadores. La libertad ya no era un sueño lejano, sino una necesidad física inmediata. El orden establecido, que parecía eterno y sólido como el granito, estaba a punto de ser desafiado por el arma más rudimentaria, la desesperación. El 73 a.C. no sería recordado por las victorias en el extranjero, sino por el momento en que las herramientas que hablaban decidieron que ya no tenían nada que decir, y que era el momento de actuar. En el apogeo de la República Romana, la esclavitud no era simplemente una característica de la economía, sino el cimiento sobre el cual se sostenía toda la estructura social. El Estado romano operaba bajo una lógica implacable donde el ser humano capturado perdía su identidad, su pasado y su derecho a la existencia legal. Marco Terencio Varrón, uno de los intelectuales más respetados de la época, clasificó los instrumentos de labranza en tres categorías claras y escalofriantes: el instrumento mudo, como el arado, el instrumento semivocal, como los bueyes, y el instrumentum vocale, la herramienta que habla, es decir, el esclavo. Bajo este marco jurídico, un hombre ya no era un hombre, sino un objeto con la capacidad accidental de emitir lenguaje, una pieza de propiedad que podía ser vendida, alquilada, castigada o destruida según la voluntad caprichosa de su dueño. El mercado de esclavos en lugares como la isla de Delos o los foros de Roma eran los epicentros de una tragedia humana de proporciones industriales. Miles de personas eran exhibidas desnudas sobre plataformas de madera, con carteles colgados al cuello que detallaban sus habilidades, salud y origen. Los compradores inspeccionaban sus dientes, sus músculos y sus ojos como si se tratara de ganado. A los que llegaban por mar se les marcaban los pies con tiza, señalando que eran mercancía extranjera recién desembarcada. Una vez vendido, el individuo desaparecía, su nombre original era borrado y reemplazado por uno elegido por el amo, a menudo un apodo degradante o un gentilicio que recordaba su estatus de botín de guerra. La deshumanización era total y comenzaba desde el primer segundo de servidumbre. Sin embargo, la experiencia de la esclavitud variaba drásticamente según el destino asignado. En las ciudades, los esclavos domésticos podían vivir en condiciones relativamente tolerables. Algunos servían como maestros, secretarios, médicos o cocineros. Estos hombres y mujeres a menudo desarrollaban relaciones complejas con sus dueños, y para ellos existía la remota esperanza de la manumisión, el acto legal por el cual un amo les otorgaba la libertad como recompensa por años de lealtad. Pero incluso para este estrato privilegiado, la vida pendía de un hilo de seda. La ley romana estipulaba que si un esclavo mataba a su amo, todos los esclavos que vivían bajo ese mismo techo debían ser ejecutados sin excepción. La sospecha y el miedo mutuo eran los verdaderos hilos que tejían la convivencia en las grandes casas romanas. El verdadero infierno, sin embargo, se encontraba lejos de la comodidad de la urbe, en las vastas extensiones rurales conocidas como latifundios. Estas gigantescas granjas de ganado, olivares y viñedos eran fábricas de sufrimiento humano diseñadas para la extracción máxima de riqueza con el mínimo coste. En el campo, el esclavo era tratado con una brutalidad que superaba la imaginación. Trabajaban encadenados por los tobillos bajo el sol abrasador o la lluvia gélida,
supervisados por capataces que a menudo eran antiguos esclavos que buscaban ganar el favor del amo a través de la crueldad extrema. El látigo era el único lenguaje de comunicación. Estos hombres, muchos de los cuales habían sido guerreros feroces en sus tierras natales, pasaban el día realizando trabajos físicos agotadores que destrozaban sus cuerpos en pocos años. Al caer la noche, la situación no mejoraba. Los esclavos de los latifundios no dormían en habitaciones, sino en las ergástulas. Estas eran prisiones subterráneas, oscuras y húmedas, donde los trabajadores eran encadenados a las paredes para evitar cualquier intento de fuga. Las condiciones sanitarias eran inexistentes y la comida consistía en raciones mínimas de cebada y pan rancio, apenas lo suficiente para mantenerlos con vida para la jornada siguiente. En estas cuevas de desesperación, hombres de diferentes lenguas y culturas compartían el mismo odio creciente hacia Roma. Los latifundios eran, en esencia, campos de concentración a cielo abierto que cubrían gran parte del sur de Italia, creando una masa crítica de hombres fuertes, resentidos y altamente motivados para la violencia. La ley romana no ofrecía protección contra el abuso sexual, la tortura o la mutilación. Un dueño podía marcar a fuego la frente de un esclavo con las letras FUG si intentaba escapar, o FUR si era acusado de robo. Estas marcas cicatrizadas eran recordatorios permanentes de que el portador era menos que un ciudadano. El castigo físico no era visto como una crueldad, sino como una necesidad administrativa para mantener el orden. La filosofía estoica, que comenzaba a influir en la élite, apenas susurraba sobre la humanidad compartida, pero estas ideas no llegaban a los campos de tortura de Italia. Para la República, el esclavo era una inversión que debía ser amortizada antes de que el cuerpo se rompiera o la mente se quebrara. Esta presión constante generó una psicología de resistencia silenciosa. A pesar de las cadenas y los muros, los esclavos encontraban formas de sabotear las herramientas, de robar comida o de comunicarse a través de gestos y dialectos que los guardias no entendían. La sociedad romana vivía sobre un volcán social, convencida de que las estructuras de control eran eternas. No entendían que al concentrar a miles de antiguos soldados en los campos de Italia y someterlos a un trato que desafiaba la dignidad humana, estaban entrenando a su propio ejército enemigo. El resentimiento se acumulaba en las ergástulas, transformando a los hombres en seres que ya no temían a la muerte, porque la vida que llevaban era un simulacro de la misma. El instrumentum vocale estaba a punto de usar su voz para algo más que recibir órdenes, estaba a punto de gritar un clamor de guerra que sacudiría los cimientos de cada villa, cada templo y cada rincón del mundo romano. En la ciudad de Capua, el epicentro del entretenimiento sangriento de la República, se alzaba la escuela de gladiadores de Lentulio Batiato. Estos establecimientos, conocidos como ludus, eran prisiones de alta seguridad diseñadas para una función contradictoria, mantener a los hombres en cautiverio mientras se les convertía en atletas de élite. Entrar en una escuela de gladiadores significaba cruzar una frontera jurídica y moral de la que casi nadie regresaba. Al cruzar el umbral, el individuo aceptaba el estatus de infamia. En el rígido sistema legal romano, la infamia era una muerte civil total. El gladiador perdía el derecho a votar, a testificar en un juicio y a la integridad de su propio cuerpo. Se convertía en una propiedad comercial, un activo financiero en manos del lanista, el empresario que gestionaba la escuela. El rito de iniciación era el Sacramentum Gladiatorum, un juramento aterrador que definía la vida del combatiente. El recluta juraba ante los dioses ser quemado, encadenado, golpeado y muerto por el hierro. Este pacto otorgaba al amo un poder de vida y muerte absoluto sobre el gladiador. A partir de ese momento, el hombre dejaba de pertenecerse a sí mismo, su única función era prepararse para una muerte estética y valiente que complaciera a las masas. La psicología del gladiador se forjaba bajo esta presión constante.
Sabían que eran los seres más despreciados de la sociedad romana, situados al mismo nivel que los criminales y los prostitutos, y sin embargo, en la arena, serían adorados como semidioses. Esta dualidad entre el desprecio social y la gloria del combate creaba hombres de una mentalidad extremadamente peligrosa y endurecida. La vida diaria en el Ludus de Batiato estaba marcada por una disciplina monótona y brutal. El entrenamiento comenzaba al amanecer en el patio central. Los gladiadores practicaban durante horas con el rudis, una espada de madera que pesaba el doble que un arma real. Para fortalecer sus músculos y perfeccionar su técnica sin riesgo de lesiones accidentales que mermaran la inversión del dueño. No se les permitía entrenar con metal hasta que demostraran una disciplina absoluta. Los instructores, llamados doctores, solían ser antiguos gladiadores que habían sobrevivido a la arena y conocían cada truco para prolongar la vida y el espectáculo. Se les dividía por especialidades según su origen y complexión, el murmillo con su pesado escudo, el reciario con su red y tridente, o el tracio, el estilo que más tarde haría famoso a Espartaco. Caracterizado por un escudo pequeño y una espada curva llamada sica. La alimentación de estos guerreros era estrictamente funcional. Eran conocidos popularmente como ordearii, o comedores de cebada. Su dieta consistía principalmente en potajes de cebada y legumbres, diseñados para crear una capa gruesa de grasa subcutánea. Esta grasa no era un signo de falta de forma física, sino una protección táctica. Permitía que los cortes superficiales en la arena sangraran profusamente para el deleite del público, sin dañar órganos vitales o músculos profundos, permitiendo que el gladiador siguiera luchando. Después del entrenamiento, se le sometía a masajes con aceites y cuidados médicos avanzados, ya que un gladiador herido era una pérdida de dinero. Esta atención médica, irónicamente superior a la que recibía un ciudadano pobre, solo tenía como objetivo asegurar que el producto llegara en condiciones óptimas al mercado de la muerte. El alojamiento en la escuela de Capua consistía en celdas minúsculas y oscuras, a menudo compartidas por 2 hombres. El espacio era asfixiante y estaba diseñado para que los guardias pudieran vigilar cada movimiento. El aislamiento emocional era una herramienta de control. El lanista intentaba romper los lazos de solidaridad fomentando la rivalidad entre los combatientes. Sin embargo, en la escuela de Batiato, esta estrategia fracasó. Los hombres, provenientes de naciones enemigas de Roma, comenzaron a encontrar un terreno común en su odio hacia el sistema que los obligaba a matarse entre sí para el entretenimiento de otros. El idioma de la espada y el sufrimiento compartido borró las fronteras entre galos, germanos y tracios. La tensión en el Ludus de Batiato llegó a un punto de ebullición debido a la avaricia del propio dueño. Lentulo Batiato era un hombre que buscaba el ascenso social y económico a toda costa y para maximizar sus beneficios. Escatimaba en la calidad de vida de sus gladiadores mientras aumentaba la brutalidad de los castigos por cualquier falta de disciplina. La vigilancia se volvió paranoica, pero también descuidada por un exceso de confianza en la supuesta inferioridad moral de los esclavos. Batiato no comprendía que estaba encerrando a los guerreros más letales del mundo conocido en un espacio reducido y dándoles una razón para unirse. En los meses previos a la rebelión del año 73, la escuela se convirtió en un nido de conspiración silenciosa. Los gladiadores, que eran expertos en observar las debilidades de sus oponentes, empezaron a observar las debilidades de sus captores. Estudiaron los turnos de guardia, la ubicación de las llaves y las rutas de escape. La noción de infamia, que Roma utilizaba para humillarlos, se convirtió en su mayor fortaleza. Al no tener honor que perder ante los ojos de la República, no tenían miedo a las consecuencias de la traición. El entrenamiento que se les daba para morir con dignidad en la arena se transformó en la herramienta que usarían para vivir con libertad fuera de ella. La escuela de Batiato, diseñada para ser un teatro de obediencia, se estaba transformando en la cuna de la revolución más grande que el mundo antiguo había visto jamás.
Entre las sombras de la escuela de Capua, un hombre destacaba por encima de los demás, no solo por su fuerza física, sino por un aura de autoridad que parecía innata. Su nombre era Espartaco, una figura que la historia ha intentado reconstruir a través de fragmentos de crónicas romanas escritas por sus propios enemigos. Lo que sabemos de sus orígenes nos dibuja a un hombre que no nació en las cadenas, sino que fue forjado por la guerra y la traición. Espartaco provenía de Tracia, una región salvaje y guerrera que hoy ocupa parte de los territorios de Bulgaria, Grecia y Turquía. Pertenecía a la tribu de los Maedi, un pueblo conocido por su feroz resistencia a la expansión romana y por su habilidad en el combate de montaña. Sin embargo, Espartaco no era el estereotipo del bárbaro analfabeto que los romanos solían imaginar. Las crónicas de Plutarco lo describen como un hombre de gran inteligencia, cultura y una nobleza de carácter que, según los propios romanos, lo hacía parecer más griego que tracio. El misterio más fascinante sobre su pasado reside en su formación militar. No se explica cómo un simple esclavo pudo derrotar a las legiones romanas de manera tan sistemática sin haber conocido sus entrañas. Existe una teoría histórica sólida que sugiere que Espartaco sirvió en las tropas auxiliares de Roma. En aquel periodo, la República solía contratar mercenarios de las tribus conquistadas para luchar en sus fronteras. Es muy probable que Espartaco combatiera bajo el estandarte del águila romana, aprendiendo la disciplina de los campamentos, las formaciones de combate, la logística de las marchas y, lo más importante, las debilidades psicológicas de los soldados romanos. Sin embargo, en algún punto de su carrera militar, algo ocurrió. Las fuentes mencionan que desertó, fue capturado y, como castigo por su traición, fue vendido como esclavo de la peor clase, destinado a morir en el anonimato de una mina o en la brutalidad de la arena. Su llegada a Italia no fue la de un cautivo ordinario. Se cuenta que fue llevado a Roma para ser vendido junto a una mujer, también de la tribu de los Maedi, que era su esposa. Ella no era una figura decorativa, las fuentes clásicas la describen como una profetisa dedicada al culto de Dioniso, una mujer con visiones que jugaría un papel espiritual fundamental en la vida de Espartaco. Se cuenta que, mientras él dormía durante su traslado a Roma, una serpiente se enroscó alrededor de su cabeza sin hacerle daño. Su esposa interpretó este signo como un presagio. Espartaco alcanzaría un poder inmenso y temible, pero su destino final sería trágico. Esta mística que lo rodeaba le otorgó un magnetismo especial entre los demás esclavos. No era solo un guerrero, era un hombre marcado por los dioses, alguien que poseía una visión que iba más allá del siguiente combate. Cuando fue comprado por Léntulo Batiato y trasladado a la escuela de Capua, Espartaco ya era un hombre maduro, con una experiencia de vida que abarcaba la libertad, el servicio militar profesional y la caída más absoluta en la desgracia. En el Ludus se le asignó la categoría de gladiador tracio, un tipo de combatiente que utilizaba un escudo pequeño y una espada curva, irónicamente las mismas armas de su pueblo natal. Pero mientras otros gladiadores se hundían en el alcohol o la desesperación, Espartaco utilizaba su tiempo para observar. Su conocimiento de la táctica romana le permitía ver las grietas en la seguridad de la escuela. Sabía que los romanos se sentían seguros porque despreciaban a sus esclavos, y esa arrogancia era la herramienta que él planeaba utilizar. La inteligencia de Espartaco fue el factor que unificó a hombres que no tenían nada en común excepto sus cadenas. Logró ganarse el respeto de los galos y germanos, que solían despreciar a otras etnias, demostrando que su liderazgo no se basaba en la etnia, sino en la competencia militar y la integridad personal. No buscaba simplemente sobrevivir un día más, buscaba una salida definitiva. Su capacidad para comunicarse y organizar a sus compañeros en secreto, bajo la vigilancia constante de los guardias de Batiato, sugiere una red de comunicación sofisticada dentro de la escuela.
No era una conspiración de brutos, sino una operación militar planeada por un veterano que entendía que la sorpresa es el arma más letal de cualquier insurrecto. En el año 73 a.C., Espartaco se había convertido en el alma silenciosa de la escuela de Capua. Su esposa, que permanecía a su lado, alimentaba la convicción de que el momento de actuar estaba cerca. El tracio comprendía que la libertad no se les concedería nunca y que el honor que Roma les obligaba a buscar en la arena era una mentira sangrienta. Para él, el destino que su esposa había visto en la serpiente estaba empezando a manifestarse. No era la ambición de poder lo que lo movía, sino la necesidad de recuperar la dignidad que Roma le había arrebatado. El hombre que había servido a las legiones y que luego había sido humillado por ellas estaba listo para usar todo lo que había aprendido contra sus antiguos amos. El enigma de sus orígenes se resolvería pronto en el campo de batalla, cuando aquel gladiador de provincias demostrara que conocía los secretos de la guerra romana mejor que los propios generales que se sentaban en el Senado. En el caluroso verano del año 73 a.C., la tensión dentro de la escuela de Léntulo Batiato en Capua se volvió insoportable. Espartaco y un grupo de unos 200 gladiadores habían tejido una conspiración silenciosa, planeando cada detalle para romper sus cadenas y huir hacia la libertad. Sin embargo, el destino de los rebeldes estuvo a punto de truncarse antes de comenzar. Alguien, movido por el miedo o la esperanza de una recompensa, delató el plan a las autoridades de la escuela. La noticia de la traición se filtró rápidamente hacia los barracones, y los conspiradores comprendieron que no tenían horas, sino minutos, antes de que las cadenas definitivas o la ejecución sumaria cayeran sobre ellos. El tiempo del sigilo había terminado, era el momento de la acción desesperada. La rebelión no estalló en el patio de armas, donde se guardaban las espadas bajo llave, sino en el lugar más improbable, la cocina. Al verse acorralados, un grupo de aproximadamente 70 hombres, liderados por Espartaco y los galos Crixo y Enomao, se lanzaron sobre los guardias utilizando lo único que tenían a mano. Armados con cuchillos de cocina, pesados asadores de carne y hachas de carnicero, estos guerreros profesionales transformaron los utensilios domésticos en herramientas de carnicería humana. La ironía era sangrienta, los hombres entrenados para usar las armas más sofisticadas de la época estaban iniciando la mayor revuelta de la historia con herramientas de cocina. Los guardias, acostumbrados a tratar con esclavos sumisos, se vieron superados por la ferocidad de hombres que sabían exactamente dónde golpear para causar una muerte instantánea. El caos se apoderó de la escuela de Batiato. El sonido del metal chocando contra la piedra y los gritos de los heridos resonaron en los estrechos pasillos del Ludus. Los gladiadores no perdieron el tiempo buscando tesoros o provisiones, su único objetivo era la puerta principal. Con una coordinación asombrosa para un grupo de hombres de diferentes lenguas, arrollaron a la guarnición de la entrada. Los pocos que lograron salir a las calles de Capua se encontraron de repente respirando el aire de la tarde como hombres libres, pero sabían que la libertad era frágil. En una ciudad como Capua, una de las más ricas e importantes de Italia, la noticia del escape se difundiría como un rayo, y las autoridades locales no tardarían en reaccionar. Mientras huían por las afueras de la ciudad, ocurrió un golpe de fortuna que los rebeldes interpretaron como una señal de los dioses. Se cruzaron con varios carros que transportaban armas y armaduras de gladiadores hacia otra ciudad para un espectáculo futuro. Espartaco y sus hombres cayeron sobre el convoy con la rapidez de los lobos. En cuestión de minutos, aquellos que habían salido de la escuela armados con pinchos de cocina estaban ahora equipados con escudos reales, grebas de bronce y espadas afiladas. Aunque no eran las armas pesadas de las legiones romanas, eran las armas que conocían a la perfección. Las fuentes históricas relatan con desdén que los rebeldes consideraban estas armas de gladiador como degradantes, pero las aceptaron porque eran infinitamente superiores a los cuchillos de cocina. La reacción de Capua fue inmediata,
pero teñida de la misma arrogancia que condenaría a Roma durante los meses siguientes. Los magistrados locales enviaron a una pequeña fuerza de milicianos para capturar a lo que consideraban una simple banda de bandidos fugitivos. Para los ciudadanos romanos, la idea de que unos esclavos pudieran representar una amenaza militar era ridícula. Sin embargo, cuando estos milicianos alcanzaron a los fugitivos, se encontraron con una muralla de hombres que luchaban con la disciplina de los veteranos y la furia de los condenados. Los gladiadores no solo repelieron el ataque, sino que masacraron a sus perseguidores y les arrebataron sus armas militares reales, los escudos de madera recubiertos de cuero y las espadas cortas, los gladius, que eran el símbolo del poder romano. Este primer intercambio de armas fue simbólico y práctico. Espartaco ordenó a sus hombres que arrojaran las armas de gladiador a un lado, reemplazándolas por el equipo de los soldados capturados. Al vestir el equipo de las milicias romanas, los rebeldes estaban declarando que ya no eran prisioneros destinados al espectáculo, ahora eran un ejército. El grupo se dirigió hacia el sur, buscando un refugio natural donde pudieran organizarse y atraer a más seguidores. El monte Vesubio, con sus laderas escarpadas y su cima entonces inactiva, se alzaba en el horizonte como una fortaleza natural perfecta. En aquellas primeras horas de libertad, el liderazgo de Espartaco se consolidó. No permitió que sus hombres se dispersaran en saqueos desordenados por las ricas villas de la zona, una disciplina que salvó la rebelión en su infancia. Sabía que Roma, aunque distraída por guerras lejanas, era una bestia que reaccionaría con una violencia total en cuanto sintiera el mordisco en su propio flanco. Los 70 hombres que habían escapado con cuchillos de cocina se habían convertido en una unidad de combate cohesionada en menos de un día. Mientras ascendían por las faldas del Vesubio, la noticia de su éxito comenzó a filtrarse por los latifundios vecinos. El escape de Capua no fue solo una huida exitosa, fue la señal que miles de esclavos en toda Italia habían estado esperando durante generaciones. La chispa había saltado, y el incendio estaba a punto de devorar la campaña. La cima del monte Vesubio, que en el año 73 a.C. se presentaba como una montaña de laderas fértiles cubiertas de vegetación silvestre y no como el volcán amenazante que conocemos hoy, se convirtió en el primer bastión de la resistencia. Para Espartaco y sus hombres, este era un refugio natural estratégico. Desde las alturas, podían observar toda la llanura de la campaña, detectando cualquier movimiento de tropas desde Capua o Roma. Sin embargo, lo que para los rebeldes era una fortaleza, para el Senado romano era una ratonera. La respuesta de Roma, aunque tardía, fue contundente en apariencia. Enviaron al pretor Cayo Claudio Glabro con una fuerza de 3.000 hombres. Para los estándares de la época, no era un ejército de primera línea, sino una milicia apresurada, compuesta por reclutas sin experiencia. Ya que Roma seguía considerando a los fugitivos como una simple banda de bandidos y no como una amenaza militar seria. Claudio Glabro llegó a las faldas del monte y, observando la geografía del lugar, decidió que no era necesario arriesgar a sus hombres en un asalto directo por las escarpadas laderas. El Vesubio solo tenía un sendero practicable, estrecho y difícil, que conducía a la cumbre. El pretor ordenó bloquear este único paso, convencido de que el hambre y la sed harían el trabajo sucio por él. Los romanos acamparon en la base de la montaña, pero su exceso de confianza fue su primer error táctico. Glabro, despreciando la capacidad militar de los gladiadores, no se molestó en construir las fortificaciones estándar de un campamento romano, como fosos o empalizadas sólidas. Para él, solo era cuestión de tiempo antes de que los esclavos bajaran con las manos en alto, suplicando por un poco de agua. En la cumbre, la situación de los rebeldes era crítica. Los suministros de comida que habían traído de las villas saqueadas se agotaban y el agua era escasa. Los generales de Espartaco, los galos Crixo y Enomao, discutían opciones desesperadas,
pero fue el tracio quien, observando la exuberante vegetación de las paredes casi verticales del volcán, ideó un plan que desafiaba toda lógica militar de la época. Las laderas que daban a la parte trasera del monte estaban cubiertas de parras de vid silvestre, largas, flexibles y extremadamente resistentes. Espartaco ordenó a sus hombres recoger grandes cantidades de estas ramas y tejer con ellas largas escalas, cuerdas gruesas y resistentes capaces de soportar el peso de un hombre armado. Bajo el manto de una noche sin luna, se inició una de las maniobras más audaces de la historia militar antigua. Uno a uno, los gladiadores se deslizaron por los precipicios que los romanos consideraban infranqueables. El descenso fue silencioso y aterrador, un solo desliz, el crujido de una rama o el choque de un escudo contra la piedra habrían alertado a los centinelas enemigos. Pero estos hombres estaban acostumbrados a enfrentarse a la muerte a diario en la arena, y el abismo no les intimidaba tanto como la idea de regresar a las cadenas. Los 70 gladiadores originales, seguidos por los nuevos reclutas que se habían unido en el camino, tocaron suelo firme en la base de la montaña, justo detrás de las líneas de Claudio Glabro. Mientras el campamento romano dormía en una falsa sensación de seguridad, Espartaco organizó a sus hombres para un ataque relámpago. No buscaron una negociación ni dieron advertencia. Los rebeldes cayeron sobre los romanos desde la retaguardia con una ferocidad inaudita. El pánico se extendió instantáneamente entre los reclutas de Glabro, quienes, al despertar en medio de la oscuridad y los gritos de guerra, creyeron que estaban siendo atacados por una fuerza mucho mayor de lo que realmente era. Los gladiadores, moviéndose con la precisión técnica que les daba su entrenamiento profesional, masacraron a los oficiales y dispersaron a la milicia. Claudio Glabro, según cuentan las crónicas, tuvo que huir de su propia tienda de campaña medio desnudo para evitar ser capturado o ejecutado. La victoria fue absoluta. Los rebeldes no solo habían sobrevivido, sino que ahora eran los dueños del campamento romano. Lo más importante de este triunfo no fue la derrota de Glabro, sino el botín que quedó en manos de Espartaco. Capturaron caballos, suministros médicos, comida y, sobre todo, una enorme cantidad de armamento militar de alta calidad. Las lanzas, los cascos y los escudos de los legionarios reemplazaron definitivamente los últimos vestigios del equipo de gladiador. A partir de este momento, los rebeldes ya no eran fugitivos, eran una fuerza militar equipada y victoriosa. La noticia de la victoria en el Vesubio corrió como la pólvora por toda la región de la Campania. Para los miles de esclavos que trabajaban en los latifundios cercanos, la derrota de un pretor romano a manos de esclavos fue un evento sísmico. El mito de la invencibilidad romana se había resquebrajado ante sus ojos. El Vesubio dejó de ser una prisión para convertirse en un faro de esperanza. En los días siguientes a la batalla, el campamento de Espartaco se vio inundado por una marea humana, esclavos agrícolas, pastores robustos y campesinos libres empobrecidos que buscaban una oportunidad de venganza contra el sistema que los había asfixiado. Lo que comenzó como un pequeño motín en una escuela de provincia se había transformado oficialmente en una guerra de liberación. Espartaco, el antiguo desertor y gladiador, era ahora el comandante de una rebelión que ponía en duda la seguridad del propio suelo itálico. La República, distraída en frentes lejanos, acababa de descubrir que el fuego que intentó apagar con una milicia de segunda clase estaba a punto de convertirse en una tormenta que amenazaba con llegar hasta las mismas puertas de Roma. Tras la estrepitosa derrota de Claudio Glabro en las laderas del Vesubio, el campamento de los rebeldes dejó de ser un escondite de fugitivos para transformarse en el epicentro de un fenómeno social sin precedentes. La noticia de que un grupo de esclavos no solo había desafiado a Roma, sino que había aniquilado a una fuerza de 3.000 hombres, actuó como un imán poderoso que atrajo a los desposeídos de toda la región de Campania.
Miles de personas abandonaron las villas y los campos de sus amos, movidos por una mezcla de odio acumulado y una esperanza que creían muerta. Sin embargo, este flujo masivo de voluntarios representaba el mayor desafío para Espartaco. Cómo convertir a una masa desordenada de hombres hambrientos y traumatizados en una fuerza militar capaz de enfrentarse a las legiones profesionales que Roma enviaría tarde o temprano. La composición de esta nueva fuerza era un mosaico de nacionalidades y lenguajes. Había tracios, galos, germanos, sirios y griegos, hombres que en sus tierras natales hablaban idiomas distintos y adoraban a dioses diferentes. Pero la genialidad de Espartaco y sus lugartenientes, Crixo y Enomao, residió en utilizar la estructura de la escuela de gladiadores como el núcleo organizativo del ejército. Los 70 gladiadores originales se convirtieron en la élite y en los instructores de los recién llegados. Aquellos que habían sobrevivido a años de entrenamiento profesional en Capua ahora transmitían sus conocimientos a los esclavos agrícolas. El patio de armas del Vesubio se llenó con el sonido de los comandos gritados en latín, la lengua franca que todos entendían por necesidad. Y con el choque de la madera contra la madera mientras los reclutas aprendían los rudimentos del combate individual y la formación de grupo. Un elemento crucial en esta etapa fue la incorporación de los pastores de las montañas del sur de Italia. Estos hombres, aunque técnicamente esclavos, vivían una existencia mucho más libre y ruda que los trabajadores de los campos de grano. Eran jinetes expertos, conocían cada sendero oculto de los Apeninos y poseían una condición física excepcional. Al unirse a la rebelión, los pastores aportaron no solo su ferocidad, sino también caballos y ganado, lo que dotó a Espartaco de una caballería ligera esencial para el reconocimiento y el suministro. Los pastores eran el vínculo perfecto entre el conocimiento militar de los gladiadores y el terreno salvaje de la península. Bajo la supervisión del Tracio, estos hombres fueron organizados en unidades de exploración que mantenían al ejército informado sobre cada movimiento de las autoridades romanas. El problema más urgente era el armamento. Aunque habían capturado el equipo de la milicia de Glabro, no era suficiente para armar a los miles que llegaban cada semana. Espartaco organizó talleres de forja improvisados en la cima de la montaña. Las cadenas de los esclavos liberados fueron fundidas y transformadas en puntas de lanza y hojas de espada. Aquellos que no tenían acceso al metal fabricaron armas con los recursos que la naturaleza les ofrecía. Cortaban ramas de madera dura para convertirlas en jabalinas y fabricaban escudos rudimentarios tejiendo mimbre y cubriéndolo con pieles de buey endurecidas. Lo que a los ojos de un general romano parecía una colección de baratijas, en manos de hombres que luchaban por su vida se convirtió en un arsenal letal. La inventiva nacida de la necesidad permitió que el ejército se equipara a una velocidad que Roma no pudo prever. La disciplina fue el pilar que evitó que el ejército de Espartaco se desintegrara en una banda de saqueadores. El líder Tracio comprendía que el éxito dependía de la cohesión. Implementó una estructura jerárquica inspirada en gran medida en el modelo romano que él mismo había conocido, de curias y centurias. Se prohibió el consumo excesivo de alcohol y se establecieron guardias nocturnas rigurosas. Pero lo más revolucionario fue su política de reparto de botín. A diferencia de los generales romanos, que solían quedarse con la mayor parte de las riquezas para su beneficio personal o político, Espartaco insistió en un reparto estrictamente igualitario. Este sentido de justicia y hermandad forjó una lealtad inquebrantable entre hombres que nunca antes habían sido tratados como iguales. El ejército no solo era una herramienta de guerra, sino una comunidad donde la dignidad empezaba a florecer entre las cenizas de la servidumbre. Sin embargo, el campamento no estaba formado solo por guerreros. Una enorme caravana de mujeres, niños y ancianos seguía los movimientos del ejército. Eran las familias de los esclavos fugitivos que no tenían otro lugar a donde ir. La presencia de estos civiles complicaba la logística y ralentizaba las marchas,
pero también le daba al ejército de Espartaco un carácter existencial. No estaban solo en una campaña militar. Estaban moviendo una nación de exiliados a través de un territorio enemigo. Espartaco aceptó esta carga, entendiendo que su papel ya no era solo el de un comandante de campo, sino el de un protector. Para finales del año 73, el ejército de los marginados sumaba ya varias decenas de miles de combatientes. La transformación era asombrosa. Aquellos que meses atrás bajaban la cabeza ante el látigo de un capataz, ahora marchaban en formación, portaban armas con orgullo y miraban al horizonte sin miedo. Habían dejado de ser herramientas que hablan para convertirse en hombres con una voluntad colectiva. Roma seguía enviando milicias locales y pretores de poca monta, creyendo que la cantidad superaría a la calidad de los rebeldes. No entendían que en el Vesubio había nacido algo nuevo, un ejército motivado por el ideal más peligroso para un imperio esclavista, la libertad. La maquinaria de guerra de Espartaco estaba lista para dejar su refugio en la montaña y llevar la guerra al corazón de las ricas llanuras de Italia. El éxito masivo del ejército rebelde trajo consigo una amenaza más insidiosa que las legiones romanas, la división interna. A medida que las filas de los insurrectos crecían hasta superar las 40.000 personas, la cohesión que Espartaco había forjado en el Vesubio empezó a agrietarse bajo el peso de ambiciones y culturas opuestas. El núcleo del conflicto residía en una diferencia fundamental de objetivos entre los líderes. Por un lado, Espartaco, con una visión estratégica a largo plazo, entendía que Italia era una trampa mortal. Su plan era marchar hacia el norte, cruzar los Alpes y permitir que cada hombre y mujer regresara a sus tierras de origen en Tracia o la Galia, donde Roma no pudiera alcanzarlos. Por otro lado, un sector numeroso liderado por el galo Crixo veía las cosas de manera muy distinta. Para ellos, la rebelión no era un escape, sino una oportunidad de venganza y enriquecimiento a costa de sus antiguos opresores. Crixo representaba el ala más radical y violenta del movimiento. Muchos de los galos y germanos que lo seguían habían sufrido humillaciones extremas y no deseaban abandonar la península itálica sin antes haberla saqueado a fondo. Para estos hombres, las ricas villas de la Campania y los graneros del sur eran botines demasiado tentadores para ser abandonados por una marcha incierta hacia las frías montañas del norte. El orgullo guerrero de las tribus del norte de Europa también jugaba un papel crucial. Consideraban que huir hacia los Alpes era un acto de cobardía frente a un enemigo al que ya habían derrotado varias veces en el campo de batalla. Esta arrogancia guerrera chocaba frontalmente con la prudencia de Espartaco, quien sabía que Roma, a pesar de sus tropiezos iniciales, poseía recursos casi infinitos que terminarían por aplastarlos si permanecían estáticos. La tensión se manifestó en los consejos de guerra, donde los gritos en lenguas bárbaras reemplazaron a la disciplina de los primeros días. No se trataba solo de una disputa estratégica, sino de un choque cultural y étnico. Los galos y germanos tendían a agruparse entre sí, manteniendo sus propias costumbres y formas de combate, lo que creaba una división natural dentro del ejército. Espartaco intentó mantener la unidad mediante la diplomacia y el reparto justo del botín, pero la sed de sangre y el deseo de gloria inmediata de Crixo eran incontrolables. El galo creía que podían humillar a Roma de manera definitiva quedándose en el sur y desafiando directamente el corazón de la República. Esta visión, aunque popular entre los guerreros más jóvenes y feroces, ignoraba por completo la capacidad de regeneración de las legiones romanas. Finalmente, en la primavera del año 72 a.C., la fractura se volvió irreparable. El gran ejército de esclavos se dividió en dos columnas principales. Crixo se separó con un contingente de aproximadamente 30.000 hombres, compuesto mayoritariamente por galos y germanos. Este grupo se dirigió hacia el este, hacia la región de Apulia y el monte Gargano, con la intención de continuar con sus campañas de saqueo y establecer una base de poder en el sur. Espartaco, con el resto de la fuerza,
continuó su marcha hacia el norte, manteniendo su plan original de buscar la frontera natural de los Alpes. Esta separación fue el error más costoso de la guerra. Al dividir sus fuerzas, los rebeldes perdieron la superioridad numérica que les permitía derrotar a los ejércitos consulares en campo abierto y se volvieron vulnerables a la táctica romana de divide y vencerás. Las consecuencias de esta división no tardaron en manifestarse. El Senado romano, alarmado por la magnitud de la amenaza, había enviado finalmente a sus dos cónsules, Lucio Gelio Publícola y Gneo Cornelio Léntulo Clodiano, con ejércitos frescos y bien equipados. Mientras Espartaco lograba evadir y derrotar a las fuerzas que intentaban cortarle el paso hacia el norte, el grupo de Crixo fue interceptado cerca del monte Gargano por las legiones del cónsul Gelio. Sin la visión táctica de Espartaco y confiando únicamente en su fuerza bruta, los seguidores de Crixo se lanzaron a una batalla frontal contra las formaciones cerradas de los romanos. El resultado fue una carnicería. Crixo murió en el combate junto a 2/3 de sus hombres. Los que sobrevivieron fueron perseguidos y masacrados, marcando el primer gran revés para la causa de los esclavos. La noticia de la muerte de Crixo y el exterminio de su grupo llegó a los oídos de Espartaco mientras éste seguía su avance hacia las montañas. A pesar de las diferencias que los habían separado, Espartaco reaccionó con una mezcla de luto y pragmatismo político. Para honrar la memoria de sus compañeros caídos y demostrar a sus hombres que la lucha no había terminado, organizó unos juegos funerarios sin precedentes. En una inversión irónica y sangrienta de la realidad romana, obligó a 300 prisioneros romanos de alto rango a luchar entre sí como gladiadores hasta la muerte. Este acto no fue solo una venganza, fue una declaración de guerra total. Espartaco quería enviar un mensaje claro a sus seguidores y a Roma: el tiempo de la sumisión había pasado y ahora los amos morirían para el entretenimiento de los esclavos. A pesar de la pérdida de 30.000 guerreros, el liderazgo de Espartaco salió reforzado entre los supervivientes. La tragedia del monte Gargano demostró que su prudencia era necesaria y que la indisciplina solo conducía a la muerte. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La República había probado la sangre de los rebeldes y sabía que eran mortales. El camino hacia el norte estaba ahora plagado de legiones consulares decididas a redimirse. Espartaco se encontraba en una carrera contra el tiempo, intentando alcanzar los Alpes antes de que las tenazas de Roma se cerraran definitivamente sobre él. El sueño de la libertad colectiva pendía de un hilo, y la sombra de la traición interna seguía acechando a un ejército que, aunque victorioso, estaba ahora más solo que nunca en el corazón de un imperio herido. El año 72 a.C. marcó el momento en que la arrogancia de Roma se transformó en un pánico tangible que recorrió las calles de la capital. Lo que comenzó como un motín de esclavos en una escuela de provincia se había convertido en una guerra nacional que amenazaba la estabilidad de la República. Ante la incapacidad de los pretores para contener el avance de Espartaco, el Senado decidió desplegar su recurso más extremo: enviaron a los dos cónsules, los magistrados de más alto rango del Estado, Lucio Gelio Publícola y Gneo Cornelio Léntulo Clodiano. Cada uno de ellos comandaba 2 legiones completas, una fuerza de combate profesional de más de 20.000 hombres. Para los romanos, el mensaje era claro: la rebelión debía ser exterminada con una contundencia absoluta. Los cónsules diseñaron una estrategia de pinza para atrapar al ejército de esclavos mientras éste avanzaba hacia el norte a través de la cadena montañosa de los Apeninos. El plan consistía en que Léntulo bloqueara el camino de Espartaco desde el norte, mientras que Gelio avanzaría desde el sur para atacar la retaguardia de los rebeldes. Era una maniobra clásica de la doctrina militar romana, diseñada para asfixiar a cualquier enemigo mediante la superioridad numérica y la coordinación logística. Sin embargo, los generales romanos subestimaron la capacidad de Espartaco para leer el campo de batalla y, sobre todo, la velocidad de movimiento que su ejército de hombres ligeros y motivados podía alcanzar.
Espartaco, al tanto de los movimientos enemigos gracias a su red de exploradores formada por antiguos pastores, comprendió que si permitía que las fuerzas consulares se unieran, la derrota sería inevitable. En lugar de retroceder o buscar un terreno defensivo, decidió tomar la iniciativa con una audacia que desconcertó a los cónsules. En un movimiento rápido y coordinado, lanzó a sus tropas contra el ejército de Léntulo antes de que éste pudiera establecer una posición defensiva sólida. La batalla fue un choque brutal de voluntades. Los rebeldes, equipados ahora con armas romanas de calidad y organizados en formaciones compactas, cargaron con una furia que las legiones de reclutas no pudieron sostener. El ejército de Léntulo fue destrozado y obligado a una retirada desordenada, dejando tras de sí un enorme botín de suministros y prisioneros. Sin dar tiempo a que la noticia del desastre llegara a los oídos del otro cónsul, Espartaco dio media vuelta y marchó al encuentro de las fuerzas de Gelio. Los legionarios de Gelio, que esperaban encontrar a un enemigo acorralado y desmoralizado, se toparon de frente con una fuerza victoriosa y sedienta de sangre. La disciplina de los rebeldes, perfeccionada por meses de entrenamiento constante, se impuso sobre la rigidez táctica de los romanos. Espartaco comandó personalmente el ataque, moviéndose entre las filas para inspirar a sus guerreros. La victoria fue nuevamente total. En un solo golpe estratégico, los dos máximos líderes militares de Roma habían sido humillados por el hombre al que llamaban herramienta que habla. La magnitud de este doble triunfo fue sísmica. No solo habían caído 4 legiones, sino que los estandartes consulares, los símbolos sagrados del honor militar de Roma, estaban ahora en manos de esclavos. Espartaco, consciente del simbolismo de su victoria, obligó a los supervivientes de las familias aristocráticas romanas a realizar un papel degradante. Como ya se ha mencionado, 300 de estos prisioneros fueron forzados a luchar a muerte como gladiadores para honrar a los rebeldes caídos. Fue una inversión completa del orden mundial, el amo se convertía en espectáculo y el esclavo en juez. Este acto no fue solo una venganza, sino una herramienta psicológica destinada a destruir la moral de cualquier ciudadano romano que aún creyera en su superioridad intrínseca. Tras derrotar a los cónsules, el camino hacia los Alpes quedó prácticamente abierto. Pero antes de alcanzar las montañas, Espartaco tuvo que enfrentarse a un último obstáculo en el norte de Italia, el procónsul Cayo Casio Longino, gobernador de la Galia Cisalpina, quien lo esperaba cerca de la ciudad de Mutina con un ejército de 10.000 hombres. Casio creía que podía detener a la masa de rebeldes aprovechando el terreno llano, pero fue barrido con la misma facilidad que sus predecesores. El gobernador romano logró escapar por poco de la masacre, dejando su campamento y sus recursos a merced de los insurrectos. En este punto, el ejército de Espartaco sumaba ya más de 70.000 combatientes, una fuerza que superaba en número a cualquier ejército que Roma pudiera movilizar en ese instante dentro de Italia. En el corazón de Roma, el ambiente era de asedio silencioso. Las noticias de las derrotas de Gelio, Léntulo y Casio provocaron que las familias ricas empezaran a ocultar sus tesoros o a huir hacia sus propiedades más seguras, aunque ninguna parte de Italia parecía ya estar fuera del alcance del ejército de las sombras. El Senado, en una sesión de emergencia, retiró el mando a los cónsules por su incompetencia criminal. La República se encontraba en una situación de debilidad sin precedentes. Sus mejores hombres, como Pompeyo Magno, seguían ocupados en guerras exteriores, y dentro de sus fronteras no parecía haber nadie capaz de detener a aquel Tracio que conocía sus tácticas mejor que ellos mismos. Espartaco se encontraba ahora al pie de los Alpes, con el horizonte de la libertad a la vista. Todo lo que tenía que hacer era cruzar las montañas y dispersar a su gente hacia sus tierras natales. Sin embargo, en el momento de su mayor triunfo militar, el destino de la rebelión daría un giro inesperado que nadie, ni en el campamento rebelde ni en el Senado romano, podía predecir.
A finales de la primavera del año 72 a.C., el ejército de Espartaco se encontraba en una posición que desafiaba toda lógica de la época. Tras aplastar a las fuerzas del gobernador Casio en la batalla de Mutina, los rebeldes habían alcanzado el pie de los Alpes. Las imponentes cumbres nevadas eran el último obstáculo que los separaba de la Galia y, más allá, de la libertad definitiva en sus tierras de origen. No había ningún ejército romano de importancia que pudiera detener su paso hacia el norte. El camino estaba abierto, el cielo de Italia quedaba atrás y el sueño de miles de hombres y mujeres de dejar de ser esclavos estaba a solo unos días de marcha. Sin embargo, en este punto crítico, ocurrió lo inexplicable. Espartaco dio la orden de dar media vuelta y marchar de regreso hacia el sur, hacia el corazón mismo del imperio que tanto los odiaba. Este giro radical es uno de los mayores misterios de la historia militar antigua. Las crónicas de la época, escritas por romanos que observaban con asombro y alivio este movimiento, no ofrecen una respuesta clara. Para entender la magnitud de esta decisión, hay que visualizar la composición del ejército rebelde en ese momento. Ya no eran solo los 70 gladiadores originales, eran más de 70.000 combatientes, seguidos por una inmensa caravana de civiles. La victoria en Mutina había embriagado a la masa de guerreros. Muchos de los esclavos, especialmente los más jóvenes que se habían unido recientemente, no compartían la visión prudente de Espartaco. Para ellos, los Alpes representaban un exilio incierto en tierras salvajes y frías, mientras que Italia, con sus ricas ciudades indefensas y sus campos fértiles, era un botín que creían tener al alcance de la mano. El liderazgo de Espartaco, aunque indiscutible en el campo de batalla, era en realidad una democracia militar precaria. No era un monarca absoluto, era un comandante que dependía del consenso de sus hombres. Es muy probable que la presión de la masa fuera insoportable. Los guerreros, envalentonados por haber derrotado a 2 cónsules y un procónsul en un solo año, empezaron a creer en su propia invencibilidad. Surgió entre las filas la idea delirante de que podían hacer con Roma lo que Roma había hecho con sus pueblos, conquistarla y saquearla. Espartaco, que conocía perfectamente la capacidad de resistencia de las murallas de la capital y la inmensidad de los recursos romanos, debió intentar razonar. Pero la sed de oro y venganza de una multitud que acababa de descubrir el poder de las armas fue más fuerte que la lógica del estratega. Existe otra teoría, más técnica y cruda, sobre este cambio de rumbo, la logística. Cruzar los Alpes con una multitud de 70.000 personas, incluyendo niños, ancianos y ganado, era una empresa que recordaba a la hazaña de Aníbal, pero sin el apoyo de una nación detrás. Era finales de la primavera, y los pasos de montaña podían ser trampas mortales de hielo y avalanchas. Además, una vez al otro lado, el ejército se dispersaría de forma natural, ya que cada grupo étnico querría dirigirse a su propia región. Esto significaba que la fuerza unificada que los protegía dejaría de existir, convirtiéndolos en presas fáciles para las tribus locales o las guarniciones romanas en las provincias. Quizás, en un momento de duda, Espartaco sintió que su responsabilidad hacia esa nación itinerante le obligaba a mantenerlos unidos en el único lugar donde sabían cómo sobrevivir, el suelo italiano. Cuando la noticia de que los rebeldes no cruzarían los Alpes y regresaban al sur llegó a Roma, el pánico alcanzó niveles histéricos. El Senado declaró el estado de tumultus, una medida de emergencia extrema que solo se tomaba cuando el peligro amenazaba directamente a la ciudad de las 7 colinas. Se prohibió a los ciudadanos abandonar la ciudad y se ordenó que cada hombre capaz de portar armas se presentara para la defensa de los muros. Se rumoreaba que Espartaco planeaba un asalto directo a la capital, un evento que no había ocurrido en siglos desde la invasión de los galos. Las familias nobles quemaban sus archivos y escondían sus riquezas, mientras los esclavos domésticos en la ciudad intercambiaban miradas de complicidad. Esperando el momento en que el sonido de las trompetas de Espartaco resonara ante las puertas de la ciudad.
Sin embargo, Espartaco, demostrando una vez más su realismo militar, no marchó directamente contra Roma. Sabía que un asedio era imposible sin una flota y sin equipo de asedio pesado, elementos de los que carecía. En lugar de eso, rodeó la capital y se dirigió nuevamente hacia el sur, hacia la región del Piceno. Su objetivo parecía haber cambiado, ya no buscaba el escape, sino la creación de un dominio propio o quizás un punto de partida para una evacuación por mar. Pero el tiempo de las victorias fáciles se había agotado. El Senado, harto de la incompetencia de sus generales, decidió entregar el mando supremo a un hombre que no buscaba la gloria militar tradicional, sino que veía en la guerra una inversión económica y política. Marco Licinio Craso. La decisión de no cruzar los Alpes fue el punto de inflexión donde la rebelión dejó de ser un plan de escape para convertirse en una guerra de desgaste que los esclavos no podían ganar a largo plazo. Al regresar al sur, Espartaco permitió que Roma se reorganizara y que sus enemigos encontraran al líder capaz de usar la crueldad más extrema para restablecer el orden. El sueño de la libertad se transformó en una lucha por la supervivencia en un territorio que se estaba cerrando como una trampa de hierro sobre ellos. La montaña había sido la puerta de salida, pero el orgullo y la codicia de la masa la cerraron para siempre, obligando a Espartaco a jugar su destino final en las llanuras de Italia, bajo la mirada atenta de un nuevo y despiadado adversario que ya estaba movilizando la riqueza de un imperio para aniquilarlos. El vacío de liderazgo en Roma ante el avance imparable de Espartaco fue llenado finalmente por la ambición de un solo hombre, alguien que no buscaba la gloria militar por patriotismo, sino como una pieza clave para su ascenso político absoluto. Marco Licinio Craso era, sin duda, la figura más acaudalada de la República y, posiblemente, de toda la historia romana hasta ese momento. Su inmensa fortuna no provenía de las conquistas en el extranjero, sino de una red implacable de negocios inmobiliarios, minas de plata y el comercio masivo de esclavos. Se contaba que Craso había amasado gran parte de su patrimonio mediante un método tan ingenioso como cruel. Poseía una brigada privada de bomberos y, cuando un edificio en Roma se incendiaba, solo ordenaba apagar las llamas después de que el dueño aceptara venderle la propiedad a un precio irrisorio mientras veía cómo su hogar se convertía en cenizas. Este era el hombre al que el Senado, en un acto de humillante desesperación, entregó el mando supremo de la guerra contra los esclavos. Para Craso, la rebelión de Espartaco era un problema de gestión que los generales anteriores no habían sabido resolver por incompetencia. Mientras otros veían en el Tracio a un monstruo o a un semidios, Craso veía una anomalía que estaba dañando el valor de la propiedad en Italia y, lo que era más importante, una oportunidad de oro para igualar el prestigio militar de su gran rival, Pompeyo Magno, quien se encontraba cosechando laureles en Hispania. El Senado le otorgó el rango de pretor y le confió el mando de 6 nuevas legiones, que se sumaron a las 2 legiones supervivientes de los desastres consulares anteriores. En total, Craso se encontró al frente de un ejército de entre 40.000 y 50.000 hombres. Sin embargo, la tesorería de Roma estaba exhausta por las guerras exteriores, por lo que Craso, en un gesto de poder sin precedentes, financió de su propio bolsillo el equipo, la paga y los suministros de gran parte de sus tropas. El ejército ya no pertenecía solo a la República, en la práctica, era el ejército privado de Marco Licinio Craso. La personalidad de Craso inyectó una nueva y gélida energía en el esfuerzo bélico romano. No era un estratega brillante por inspiración, sino por método. Veía la guerra como una inversión, para obtener un beneficio, que en este caso era el poder político, debía eliminar cualquier ineficiencia en su maquinaria de combate. Al llegar al campamento de las legiones derrotadas, se encontró con una tropa desmoralizada, indisciplinada y contagiada por un miedo supersticioso hacia Espartaco. Los soldados romanos habían empezado a creer que los esclavos eran invencibles. Craso comprendió de inmediato que,
antes de enfrentarse al enemigo exterior, debía librar una batalla interna para recuperar el control absoluto sobre sus hombres. Para él, un soldado debía temer a su general mucho más de lo que temía al enemigo en el campo de batalla. A diferencia de los cónsules anteriores, que habían intentado buscar batallas campales rápidas para obtener gloria, Craso adoptó una táctica de presión constante y logística asfixiante. Sabía que Espartaco dependía de la movilidad y del saqueo para mantener a su inmensa multitud. Craso comenzó a mover sus 8 legiones como un muro de hierro que se cerraba lentamente sobre el sur de Italia. No tenía prisa. Su objetivo era acorralar a los rebeldes en la península de Calabria, cortando sus líneas de suministro y forzándolos a luchar en un terreno donde la superioridad numérica y la ingeniería romana pudieran brillar. El nuevo comandante despreciaba profundamente a sus oponentes. Para él, no eran guerreros dignos de un triunfo, sino propiedad privada fugitiva que debía ser recuperada o destruida. La entrada de Craso en la guerra también cambió la dimensión política del conflicto. En Roma, el Senado observaba con una mezcla de alivio y sospecha cómo el hombre más rico de la ciudad acumulaba un poder militar tan inmenso. Craso sabía que su tiempo era limitado, pues las noticias de que Pompeyo estaba terminando su campaña en Hispania sugerían que su rival pronto regresaría para reclamar el mando de la guerra contra Espartaco. Esta presión competitiva hizo que Craso fuera aún más implacable. Necesitaba terminar la guerra antes de que Pompeyo llegara para robarle el crédito. La rebelión de los esclavos, que había comenzado como una búsqueda de dignidad y libertad, se encontraba ahora atrapada en medio de la lucha de poder entre los hombres más poderosos de la historia romana. Craso no permitía el disenso ni la debilidad. Su mirada estaba fija en el resultado final, la aniquilación total de la revuelta y el restablecimiento del orden esclavista sobre el cual descansaba su fortuna. Mientras Espartaco dirigía a su gente hacia el extremo sur de Italia, quizás buscando una salida por mar hacia Sicilia, no se enfrentaba ya a magistrados arrogantes o reclutas asustados, sino a la voluntad de hierro de un hombre que entendía el valor exacto de cada vida humana en términos de oro y poder. El escenario para el acto final de la guerra estaba siendo preparado con una precisión matemática. Las legiones de Craso no solo marchaban, construían, fortificaban y asfixiaban el espacio vital de los rebeldes, transformando el paisaje de Italia en una inmensa trampa de ingeniería romana diseñada por la mente más calculadora de la época. La era de las victorias milagrosas de Espartaco estaba llegando a su fin frente a la realidad del capital y el acero organizados. La llegada de Marco Licinio Craso al frente de las tropas romanas trajo consigo una transformación inmediata y aterradora en la disciplina de las legiones. El nuevo comandante comprendió rápidamente que el principal obstáculo para derrotar a Espartaco no era la habilidad de los esclavos, sino el miedo paralizante que éstos habían infundido en el soldado romano. Para Craso, un ejército que no temía a sus oficiales era simplemente una turba armada. Y estaba decidido a corregir esta deficiencia mediante el uso de una violencia interna tan extrema que borraría cualquier rastro de vacilación en sus hombres. La oportunidad para demostrar esta determinación llegó tras un error táctico de su lugarteniente, Mumio. A pesar de las órdenes directas de Craso de no entablar combate y limitarse a vigilar los movimientos de los rebeldes, Mumio, buscando una gloria fácil, atacó a las fuerzas de Espartaco y sufrió una derrota humillante. Los legionarios arrojaron sus escudos y huyeron en desorden, regresando al campamento principal con el estigma de la cobardía grabado en sus rostros. La respuesta de Craso fue fría y calculada. En lugar de limitarse a reprender a Mumio, decidió revivir un castigo arcaico que Roma apenas recordaba, una práctica tan brutal que solo se invocaba en los momentos de mayor crisis moral, la decimatio. Este procedimiento consistía en ejecutar a 1 de cada 10 hombres de las unidades que habían mostrado cobardía en el campo de batalla, sin importar su grado de culpabilidad individual o su valentía previa. Para Craso, el mensaje debía ser universal:
el destino de la unidad estaba ligado al comportamiento de cada uno de sus miembros. Y la supervivencia era un privilegio que se ganaba únicamente a través de la obediencia ciega. En una mañana gris en el campamento romano, 5.000 hombres fueron alineados en formación de batalla frente al resto del ejército. El silencio era sepulcral, roto solo por el sonido del viento y el crujido de las armaduras. Bajo la mirada impasible de Craso, los soldados procedieron a realizar el sorteo más macabro de sus vidas. Se utilizaron trozos de madera o piedras marcadas dentro de un casco. Cada grupo de 10 hombres debía elegir a uno de los suyos para morir. No hubo juicios, ni apelaciones, ni distinciones entre veteranos y novatos. La suerte, ciega y cruel, decidió quiénes serían las víctimas del diezmo de sangre. Pero la verdadera perversidad de la decimación no residía solo en la ejecución, sino en quien debía llevarla a cabo. Por orden de Craso, los 9 hombres restantes de cada decuria fueron obligados a matar a su propio compañero elegido por el azar. No se permitió el uso de espadas para una muerte rápida. Los soldados debieron apedrear o golpear con garrotes a sus amigos, a los hombres con los que habían compartido comida, guardias y secretos durante meses. Este acto de fratricidio institucionalizado estaba diseñado para destruir cualquier rastro de solidaridad interna que no fuera la lealtad absoluta al mando. Mientras los 500 condenados caían bajo los golpes de sus camaradas, el resto de las legiones observaba en un estado de shock absoluto. La sangre que empapaba el suelo del campamento no era de enemigos, sino de ciudadanos romanos, sacrificados en el altar de la disciplina militar. Tras las ejecuciones, los supervivientes de las unidades castigadas fueron sometidos a humillaciones adicionales. Se les prohibió acampar dentro de las fortificaciones principales, obligándoles a dormir en el exterior, vulnerables a los ataques enemigos, y su ración de trigo fue reemplazada por cebada, el alimento que Roma reservaba para las bestias de carga y, curiosamente, para los gladiadores. Con este gesto, Craso les recordaba que, por su cobardía, habían descendido al nivel de los esclavos a los que debían combatir. El efecto psicológico de esta carnicería interna fue devastador y eficiente. El miedo a Espartaco, que antes había provocado deserciones y huidas, fue reemplazado por un terror mucho más cercano y tangible, el miedo a Marco Licinio Craso. A partir de aquel día, el ejército romano se convirtió en un instrumento de una eficiencia gélida. Los soldados comprendieron que la única forma de evitar la muerte a manos de sus propios centuriones era buscar la victoria frente al enemigo a cualquier precio. La indisciplina desapareció de los campamentos, reemplazada por una obediencia mecánica y una ferocidad nacida de la desesperación. Craso había logrado lo que los cónsules anteriores no pudieron: transformar a una masa de hombres asustados en una maquinaria de guerra dispuesta a marchar hacia el infierno con tal de no volver a enfrentar el sorteo de la muerte. Espartaco, desde su campamento, pronto notó el cambio en el comportamiento de su adversario. Los encuentros casuales y las escaramuzas ya no terminaban en huidas romanas, sino en combates encarnizados donde las legiones mantenían la formación con una terquedad suicida. El mando romano ya no buscaba el espectáculo de la guerra, sino el exterminio sistemático. La República, bajo la dirección de su ciudadano más rico, había decidido que el costo de la victoria, medido en la sangre de sus propios hijos, era un precio que estaba dispuesta a pagar con tal de erradicar la mancha de la rebelión. La decimatio no solo limpió las filas romanas de la cobardía, sino que también eliminó cualquier posibilidad de misericordia para lo que estaba por venir. El escenario estaba listo para la fase final del conflicto, una persecución implacable donde las legiones de Craso, ahora endurecidas por el asesinato de sus propios hermanos, se lanzarían tras los pasos de Espartaco con una determinación que no conocía límites. En el primer siglo antes de Cristo, el orden romano se restablecía siempre de la misma forma, con una violencia tan organizada y absoluta que no dejaba espacio para la esperanza.
Hacia finales del año 72 a.C., el ejército de Espartaco se encontró en el extremo sur de la península itálica, en la región de Regio, justo frente a las costas de Sicilia. Para el líder tracio, Sicilia no era solo una isla cercana, era un objetivo estratégico de vital importancia. Sabía que la isla había sido el escenario de dos grandes guerras de esclavos en el pasado y estaba convencido de que, si lograba desembarcar allí con su núcleo de veteranos, podría encender una llama que Roma no tendría forma de sofocar. Con el control de Sicilia, los rebeldes no solo tendrían un refugio seguro, sino que podrían cortar el suministro de grano que alimentaba a la capital, poniendo a la República de rodillas. Sin embargo, para cruzar los peligrosos estrechos de Mesina, Espartaco necesitaba una flota que no poseía. En este punto crítico de la historia, aparecieron los piratas cilicios, los señores indiscutibles del Mediterráneo en aquel siglo. Estos hombres eran mercenarios sin escrúpulos que veían en la desesperación de los esclavos una oportunidad de negocio inmensa. Espartaco negoció con ellos, entregándoles gran parte del oro y las riquezas acumuladas en los saqueos de las villas romanas a cambio de que pusieran sus barcos a disposición del ejército rebelde para cruzar a la isla. Los piratas aceptaron el pago y prometieron enviar la flota a las costas de Regio. Pero la lealtad de un pirata era tan volátil como el viento. Marco Licinio Craso, moviendo sus hilos desde el norte, probablemente ofreció a los capitanes piratas un trato mejor o los amenazó con el poder total de Roma. El resultado fue devastador para los rebeldes, los piratas tomaron el tesoro de Espartaco y, en el momento acordado, simplemente desaparecieron en el horizonte, dejando a miles de hombres, mujeres y niños abandonados en las playas de Calabria. Con la huida por mar descartada, Espartaco se dio cuenta de que estaba atrapado en el dedo de la bota de Italia. Y fue entonces cuando Craso demostró por qué era un genio de la logística y la ingeniería militar. En lugar de lanzar un asalto frontal sangriento contra un enemigo acorralado que lucharía con la furia del animal herido, el comandante romano decidió construir una de las obras de ingeniería más asombrosas de la antigüedad. Ordenó a sus 8 legiones trabajar día y noche para construir una fortificación monumental que cruzaba todo el istmo de Calabria, desde el mar Tirreno hasta el mar Jónico. Esta estructura, conocida en los textos históricos como el Muro de Craso, se extendía a lo largo de 55 kilómetros. No era simplemente una valla de madera, sino un complejo sistema defensivo que incluía un foso profundo de 5 metros de ancho y otros 5 de profundidad, seguido de un terraplén de tierra y una muralla de piedra reforzada con empalizadas de madera y torres de vigilancia a intervalos regulares. Esta obra colosal convirtió toda la punta de la península en una inmensa jaula a cielo abierto. Craso no buscaba combatir, buscaba que el hambre hiciera el trabajo que sus soldados temían realizar. Dentro de la zona cercada, la situación de los rebeldes se volvió catastrófica en pocas semanas. El territorio era insuficiente para alimentar a una multitud de 70.000 personas. El invierno de aquel año fue inusualmente crudo, y las llanuras de Calabria se cubrieron de nieve y barro. El ganado comenzó a morir y las reservas de grano se agotaron por completo. Los esclavos, que meses antes celebraban victorias contra cónsules, ahora se veían obligados a comer sus propios caballos y a racionar cada bocado en medio de un frío punzante. Desde lo alto de su muralla, los soldados romanos observaban en silencio cómo la desesperación consumía al ejército enemigo. Craso sabía que cada día que pasaba, Espartaco era más débil y sus hombres más propensos al motín o a la rendición. La presión psicológica de estar atrapado entre el mar y un muro infranqueable empezó a quebrar la moral de los insurrectos. Espartaco intentó negociar con Craso, pero el romano ni siquiera se dignó a responder a sus emisarios. Para la República, no había negociación posible con esclavos, solo había sumisión o muerte. Fue en este momento de máxima oscuridad cuando el liderazgo del Tracio brilló una vez más. Comprendió que esperar era morir,
y que la única salida era un ataque suicida contra las fortificaciones romanas. No podía ser un ataque desordenado, sino un golpe quirúrgico en el punto más débil de la línea de Craso. En una noche de tormenta de nieve y vientos huracanados que reducía la visibilidad a unos pocos metros, Espartaco puso en marcha su plan de fuga. Ordenó a sus hombres rellenar tramos del foso romano con todo lo que tuvieran a mano, ramas de árboles, tierra, cadáveres de animales e incluso los cuerpos de los prisioneros caídos. Bajo el rugido del viento, que camuflaba sus movimientos, una columna de choque liderada personalmente por el Tracio se lanzó sobre un sector específico de la muralla. Los centinelas romanos, adormecidos por el frío y la confianza de su posición fortificada, fueron tomados por sorpresa. Los rebeldes escalaron las empalizadas con una ferocidad nacida del hambre pura. A pesar de la resistencia encarnizada de las legiones, Espartaco logró abrir una brecha en el muro de hierro de Craso. Aproximadamente un tercio de su ejército logró cruzar al otro lado antes de que las reservas romanas cerraran el agujero. Aunque fue una victoria táctica impresionante, el costo fue altísimo. La mayor parte del ejército, incluyendo a las familias y los suministros pesados, quedó atrapada detrás o se dispersó en la confusión de la noche. Espartaco estaba de nuevo en el corazón de Italia, pero ya no era el líder de una marea imparable. Era el comandante de una fuerza mermada, perseguida de cerca por un Craso furioso por haber dejado escapar a su presa. La trampa de Regio se había roto, pero las cicatrices del hambre y la traición habían dejado a la rebelión herida de muerte, mientras las sombras de Roma se alargaban sobre el destino final de los últimos hombres libres. Tras romper las fortificaciones de Craso en un alarde de genio militar y desesperación, el ejército de Espartaco se encontraba en una situación paradójica. Eran libres de la trampa de Regio, pero el precio de la huida había sido la fragmentación definitiva de sus fuerzas. Un grupo numeroso de galos y germanos, liderados por Cástulo y Gánico, volvió a separarse del cuerpo principal de la marcha, cayendo poco después ante las legiones de Craso en una masacre cerca del lago Lucano. Espartaco, con el resto de sus hombres, se dirigía hacia las montañas de Lucania, pero el tiempo se le agotaba. Las noticias que llegaban desde Roma eran fatales para la rebelión. Pompeyo Magno, el general más laureado de la República, acababa de cruzar los Alpes tras su victoria en Hispania y se dirigía al sur con sus veteranos. Al mismo tiempo, el procónsul Lúculo desembarcaba en el puerto de Brindisi con tropas frescas de Oriente. Las tenazas de hierro de Roma se cerraban sobre el sur de Italia y Espartaco comprendió que ya no había lugar donde esconderse. El escenario para el acto final de esta tragedia se fijó en las llanuras cercanas a las orillas del río Silario en el año 71 a.C. Craso, desesperado por terminar la guerra antes de que Pompeyo llegara para robarle la gloria, buscaba una batalla campal definitiva. Espartaco, por su parte, sabía que sus hombres estaban exhaustos, hambrientos y acorralados. La moral de los rebeldes pendía de un hilo, pero el líder Tracio, con su visión característica, decidió que si debían caer, lo harían con una ferocidad que Roma recordaría por milenios. Antes de que el primer acero chocara contra el bronce, Espartaco realizó un gesto que quedaría grabado para siempre en la épica militar. Frente a sus miles de guerreros, ordenó que le trajeran su caballo de batalla. Ante la mirada atónita de todos, desenvainó su espada y atravesó el corazón del animal. Mientras el caballo caía sin vida, Espartaco se dirigió a sus hombres con voz firme: si ganamos hoy, tendré muchos caballos excelentes de los enemigos. Si perdemos, ya no necesitaré ninguno. Con este acto, destruyó cualquier posibilidad de retirada, la victoria o la muerte eran los únicos caminos. La batalla comenzó con una carga de los esclavos que desafiaba toda lógica militar. No se movían como una turba desordenada, sino como un bloque de acero movido por la voluntad de hombres que no tenían nada que perder excepto su vida. Espartaco, luchando a pie en la vanguardia,
tenía un objetivo obsesivo: llegar hasta el propio Marco Licinio Craso. Sabía que si lograba matar al general romano, la maquinaria de las legiones podría colapsar en el caos. Con una fuerza sobrehumana, el tracio se abrió paso a través de las filas enemigas, eliminando a 2 centuriones que intentaron cortarle el paso. Estaba tan cerca de su objetivo que podía ver el brillo de la armadura de Craso a lo lejos, pero la masa de legionarios era un muro infranqueable de escudos y lanzas. El choque en el río Silario no fue una batalla convencional, fue una carnicería mutua de una intensidad sin precedentes. Los rebeldes luchaban con la técnica de los gladiadores, buscando el punto débil en la formación romana, mientras que las legiones de Craso, endurecidas por la disciplina de la decimatio, mantenían su posición con una terquedad suicida. El aire se llenó del sonido ensordecedor del metal golpeando contra la madera, de los gritos de guerra en lenguas bárbaras y de los lamentos de los heridos. El río comenzó a teñirse de rojo a medida que los cuerpos caían en sus aguas. A pesar de su valor, los rebeldes empezaron a ser superados por la organización y el número. Las reservas de Craso, frescas y bien armadas, entraban en combate justo cuando las fuerzas de Espartaco empezaban a flaquear por el agotamiento físico. Espartaco, herido en un muslo por una lanza, se vio obligado a retroceder, pero se negó a rendirse. Según las crónicas de los historiadores romanos, que no pudieron evitar expresar una sombra de respeto, el líder rebelde hincó una rodilla en el suelo debido a su herida, pero siguió luchando, sosteniendo su escudo frente a él y atacando a cualquiera que se acercara. Fue rodeado por una multitud de soldados que lo atacaban desde todos los ángulos. En medio de aquel torbellino de sangre y polvo, el hombre que había desafiado al imperio más poderoso del mundo desapareció. Cayó bajo el peso de 1000 golpes, luchando hasta el último aliento, no como un esclavo fugitivo, sino como un comandante caído en el campo de honor. Cuando el estruendo de la batalla cesó y el silencio del horror descendió sobre el valle del Silario, la escala de la derrota fue evidente. 60.000 rebeldes yacían muertos en el campo, mientras que las bajas romanas apenas sumaban 1000 hombres. Los legionarios recorrieron el terreno buscando el cadáver de aquel que les había causado tantas pesadillas. Sin embargo, el cuerpo de Espartaco nunca fue encontrado. Entre la montaña de cadáveres desfigurados y el barro empapado de sangre, el líder tracio se había desvanecido, como si la tierra de Italia que él mismo había sacudido se hubiera abierto para proteger sus restos. La ausencia de su cadáver alimentó la leyenda: Espartaco no había muerto, se había convertido en un fantasma que acecharía para siempre la conciencia de los esclavistas romanos. El sol se puso sobre el río Silario marcando el fin de la tercera guerra servil. El ejército de los marginados ya no existía. Aquellos que sobrevivieron a la carnicería inicial fueron perseguidos por los bosques y montañas circundantes como si fueran fieras. Craso había obtenido su victoria, una limpieza quirúrgica y absoluta que buscaba borrar cualquier rastro de la insolencia de los esclavos. Pero a pesar del triunfo total en el campo de batalla, el nombre de Espartaco ya no pertenecía a la historia de los derrotados, pertenecía a la eternidad de los hombres libres. La rebelión se había extinguido en la sangre, pero el mito del gladiador que puso a Roma de rodillas apenas estaba comenzando. Un eco que resonaría mucho más allá de las cruces que pronto empezarían a levantarse en el horizonte. El silencio que siguió a la carnicería en el río Silario fue solo el preludio de un horror mucho más metódico y calculado. Marco Licinio Craso había obtenido la victoria militar que tanto ansiaba, pero para él, el exterminio de la revuelta no terminaba con la muerte de Espartaco en el campo de batalla. La República Romana no perdonaba la insolencia, y mucho menos cuando esa insolencia provenía de aquellos a quienes consideraba simples objetos de propiedad. Tras el combate, las legiones capturaron a 6.000 supervivientes que habían quedado con vida entre los restos del ejército rebelde. Estos hombres, agotados,
heridos y despojados de toda esperanza, no fueron llevados a las prisiones ni vendidos de nuevo en los mercados. Craso tenía un plan diferente para ellos, un espectáculo de crueldad pedagógica que debía servir como una advertencia eterna para cualquier esclavo que se atreviera a soñar con la libertad en los siglos venideros. El escenario elegido para esta ejecución masiva fue la Vía Apia, conocida como la Reina de los Caminos. Esta era la calzada más importante de Italia, la arteria principal que conectaba la ciudad de Capua, donde había comenzado la chispa de la rebelión, con las mismas puertas de Roma. Era el camino que recorrían diariamente senadores, mercaderes, soldados y miles de esclavos que transportaban mercancías hacia la capital. Craso ordenó que los 6.000 prisioneros fueran ejecutados mediante la crucifixión, el castigo más degradante, lento y doloroso que el derecho romano reservaba exclusivamente para los esclavos y los traidores al Estado. La crucifixión no era solo una ejecución, era una técnica de tortura diseñada para maximizar la agonía y la humillación pública. El condenado era despojado de su ropa y clavado o atado a una estructura de madera, donde quedaba suspendido bajo el sol abrasador o la lluvia gélida. La muerte no llegaba por las heridas, sino por una asfixia lenta y el colapso total de los órganos, un proceso que podía durar días. Lo que hizo que el año 71 a.C. fuera recordado con horror no fue solo el método, sino la escala. Craso ordenó levantar 6.000 cruces a lo largo de los 200 kilómetros que separan Capua de Roma. Cada pocos metros, a ambos lados de la calzada, un hombre agonizaba a la vista de todos los viajeros. Este bosque de cruces transformó el paisaje más hermoso de Italia en una galería de la muerte. Durante semanas, el aire de la Vía Apia estuvo impregnado del olor de la descomposición y del sonido de los lamentos de los que aún respiraban. Los cuerpos no fueron retirados tras su muerte, por orden expresa de Craso, se dejaron pudrir en las cruces para que las aves de rapiña hicieran su trabajo. Los viajeros que se dirigían a Roma debían pasar horas, incluso días, cabalgando entre dos filas ininterrumpidas de cadáveres que recordaban el precio de la rebelión. Era un mensaje visual de una potencia devastadora, la soberanía de Roma se basaba en el control absoluto sobre los cuerpos de sus esclavos. Y aquel que rompiera ese orden terminaría como un despojo de carne expuesto al escarnio público. Para Craso, esta crueldad extrema tenía también un trasfondo de ambición política personal. Pompeyo Magno, su eterno rival, regresaba del norte y había logrado interceptar a unos 5.000 fugitivos que escaparon de la batalla del Silario, aniquilándolos por completo. En una carta arrogante enviada al Senado, Pompeyo afirmó que, aunque Craso había derrotado a los esclavos en batalla, él había arrancado la rebelión de raíz. Furioso por este intento de arrebatarle el crédito, Craso utilizó las 6.000 cruces de la Vía Apia para marcar físicamente el territorio de su victoria. Las cruces eran su firma, una demostración de poder que nadie podía ignorar. Mientras Pompeyo celebraba un triunfo oficial, Craso ofrecía a Roma un monumento de terror que hablaba de su capacidad para ejercer una violencia total en nombre del orden. La élite romana recibió el fin de la guerra con un suspiro de alivio mezclado con una frialdad absoluta ante la masacre. En las villas de lujo que bordeaban la calzada, la vida volvió rápidamente a la normalidad. Los amos volvieron a dormir tranquilos, confiando en que el espectáculo de las 6.000 cruces mantendría a sus propios esclavos domésticos en un estado de sumisión perpetua. Sin embargo, para la masa de desposeídos de Italia, la Vía Apia se convirtió en un lugar sagrado y maldito a la vez. Cada esclavo que pasaba por allí veía en las cruces los rostros de sus compañeros, de los hombres que habían intentado romper el ciclo de la opresión. El terror de Craso logró sofocar la revuelta física, pero sembró un resentimiento que las legiones nunca podrían erradicar del todo. El castigo masivo terminó por definir la relación entre Roma y sus esclavos durante el resto de la historia de la República. La crucifixión de los 6.000 fue el punto final de una guerra que había humillado a la mayor potencia del mundo antiguo,
Y la crueldad de la respuesta fue proporcional al miedo que Espartaco había infligido en el corazón de los ciudadanos romanos. El camino a Roma ya no era solo una vía de comercio y gloria, era un recordatorio físico de que el sistema esclavista se sostenía sobre la sangre y la negación total de la humanidad del otro. La rebelión de los esclavos había terminado en el hierro y la madera, pero la imagen de aquellos hombres suspendidos entre el cielo y la tierra quedaría grabada para siempre en la memoria colectiva, transformando el nombre de Espartaco de un simple líder rebelde en el símbolo de una lucha que ni siquiera 6.000 cruces pudieron detener. Con las últimas hogueras de la guerra apagándose en el sur de Italia y los cuerpos de los 6.000 rebeldes pudriéndose bajo el sol en la Vía Apia, Roma intentó llevar a cabo una segunda ejecución, la de la memoria. Los historiadores de la época recibieron el encargo implícito de borrar la humanidad de Espartaco de los registros oficiales. En las crónicas inmediatas, su nombre fue asociado a términos como latro, que significa bandido o ladrón, intentando despojar a la rebelión de cualquier carácter político o idealista. Para la élite romana, admitir que un esclavo había poseído la genialidad táctica de un general y la nobleza de un líder era una humillación que el orgullo de la república no podía permitirse. Sin embargo, el esfuerzo por silenciar la historia produjo el efecto contrario. El nombre del Tracio se convirtió en un susurro persistente en las cocinas, en los talleres y en los campos de esclavos de todo el mundo mediterráneo, transformándose en una leyenda que ninguna ley podía suprimir. Durante décadas después de la batalla del Silario, el miedo a Espartaco siguió vivo en el inconsciente colectivo romano. Surgió una expresión popular, Espartaco está a las puertas, que se utilizaba para asustar a los niños o para describir una situación de peligro inminente para la ciudad. Este pánico residual demostraba que, aunque las legiones habían ganado en el campo de batalla, el gladiador había ganado la guerra psicológica. Roma se vio obligada a endurecer sus leyes sobre la esclavitud, pero también a reflexionar sobre la fragilidad de un sistema que dependía de la opresión masiva. La figura de Espartaco se instaló en el imaginario romano no como un hombre, sino como una fuerza de la naturaleza, un recordatorio sangriento de que el orden establecido siempre camina sobre una capa de hielo muy fina. El tiempo pasó y los imperios cayeron, pero la crónica de la Tercera Guerra Servil sobrevivió a través de los siglos, oculta en los manuscritos de autores como Plutarco y Apiano. Curiosamente, incluso estos historiadores romanos, a pesar de sus prejuicios, no pudieron evitar que en sus relatos brillara la sombra de la admiración. Describieron su valentía, su trato justo hacia sus hombres y su capacidad para unir a pueblos enemigos. Estos fragmentos de verdad fueron los que, 1700 años después, permitieron que el nombre de Espartaco fuera rescatado de las sombras por los pensadores de la Ilustración. En una Europa que empezaba a cuestionar el derecho divino de los reyes y la moralidad de la esclavitud moderna, el gladiador de Capua fue redescubierto como el primer gran libertador de la historia occidental. A finales del siglo XVIII y durante todo el XIX, Espartaco dejó de ser el bandido de los romanos para convertirse en el héroe de los revolucionarios. Su vida fue reinterpretada como la lucha arquetípica del oprimido contra el opresor. Los líderes de las revoluciones burguesas y obreras vieron en él un precursor de sus propios ideales. Su imagen empezó a aparecer en poemas, obras de teatro y panfletos políticos. Ya no se le veía como un rebelde que buscaba el saqueo, sino como un visionario que había intentado destruir las cadenas de un sistema injusto. Esta metamorfosis cultural fue tan potente que el nombre del Tracio fue adoptado por movimientos políticos enteros, simbolizando la voluntad inquebrantable de aquellos que prefieren morir de pie antes que vivir arrodillados. La entrada de la historia de Espartaco en el siglo XX llevó su mito a una escala global gracias al cine y la literatura de masas. La famosa novela de Howard Fast y la posterior obra maestra cinematográfica dirigida por Stanley Kubrick fijaron en la retina de millones de personas una imagen definitiva del rebelde. La icónica frase,
"Yo soy Espartaco", gritada por los esclavos supervivientes para proteger a su líder, se convirtió en un símbolo universal de solidaridad y resistencia colectiva. Aunque este evento específico fue una creación artística y no un hecho histórico documentado, capturó perfectamente la esencia de lo que la rebelión representó. El nacimiento de una identidad compartida entre los marginados que trascendía las fronteras y las lenguas. Hoy en día, el legado de Espartaco ya no depende de la arqueología o de los fríos textos de los senadores romanos. Su nombre ha pasado a ser un adjetivo que describe la lucha contra la injusticia en cualquier rincón del planeta. Su historia nos habla de la capacidad del espíritu humano para rebelarse contra condiciones inhumanas, incluso cuando las probabilidades de victoria son nulas. Espartaco no logró cruzar los Alpes y su ejército fue aniquilado en las orillas del Silario, pero su derrota física fue solo el comienzo de su inmortalidad cultural. Logró algo que ningún otro enemigo de Roma consiguió, no solo derrotó a sus legiones, sino que cuestionó la base moral de su civilización. Al final de este largo relato que comenzó en una pequeña escuela de gladiadores en Capua, queda la figura de un hombre que decidió que su vida no le pertenecía a otro. Su tumba sigue siendo un misterio, perdida en algún lugar del sur de Italia, pero su presencia es constante cada vez que se habla de libertad. Espartaco dejó de ser un esclavo tracio para convertirse en un ideal que no puede ser crucificado ni borrado por la censura de los imperios. La historia que hemos recorrido no es solo la crónica de una guerra antigua, sino el testimonio de que el deseo de dignidad es el motor más poderoso de la humanidad. 2000 años después, el grito de libertad que se originó en las cocinas de Léntulo Batiato sigue resonando, recordándonos que, mientras existan cadenas, el nombre de Espartaco seguirá siendo el faro que ilumine el camino de los que buscan romperlas.